Hola, hola, mis queridos curiosos y cotillas del Internet. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, preparándose para estas fechas tan especiales o tal vez ya disfrutándolas a tope. Yo estoy súper emocionado de estar aquí una vez más con ustedes, listísimo para desvelarles un secreto que creo que van a alucinar tanto como yo cuando lo descubrí. Y es que hoy, mis amigos, vamos a hablar de una de esas parejas que nos roban el corazón, que nos hacen suspirar y que nos dejan con ganas de saberlo todo, todito, todo sobre ellos. Sí, hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero hoy no vamos a hablar de sus dramas en pantalla, ni de sus increíbles looks en alfombras rojas, no, no, no. Hoy vamos a adentrarnos en algo mucho más íntimo, mucho más navideño. Prepárense para enterarse de un secreto que esta parejaza ha estado guardando con recelo y que, por fin, hemos logrado sacar a la luz. Porque sí, la bomba que les anuncié en el título no es un simple clickbait. Hay un secreto navideño de Kerem y Hande que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Así que si eres fan de esta pareja, si te encanta el salseo y las sorpresas, o si simplemente eres un alma curiosa como yo, este es tu vídeo. Quédate hasta el final porque la cosa se pone cada vez más interesante. Y ya saben, antes de empezar a desgranar este misterio, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí la información vuela. Y ahora sí con ustedes, la exclusiva navideña de Kerem y Hande. Bueno, vamos a lo que nos compete, ¿no? Empecemos con un poquito de contexto, porque tal vez algunos de ustedes se pregunten, ¿qué secreto navideño? Pues resulta que, como sabemos, tanto Kerem como Hande son bastante reservados con su vida personal. Aunque los hemos visto compartir momentos de risa y complicidad en redes sociales y en eventos públicos, la mayoría de sus planes los mantienen en la más absoluta privacidad. Y eso, amigos míos, es lo que hace aún más interesante lo que les vamos a contar hoy. Durante semanas hemos estado siguiendo pistas, atando cabos y haciendo una labor de investigación digna de un detective privado para descifrar qué era eso que mantenían oculto. Y debo decirles que no fue nada fácil, pero la espera, como dice el dicho, valió la pena. Porque lo que descubrimos, no se lo esperaban. Para empezar, descartemos los rumores de reconciliación romántica. Eso, al menos en lo que respecta a este secreto, no es la clave. Más bien, estamos hablando de una tradición navideña muy particular, una costumbre que comparten y que va mucho más allá de lo superficial. Estamos hablando de un proyecto, una iniciativa, algo que involucra a sus familias y que refleja su lado más solidario y humano. ¿Comienzan a hacerse una idea de por dónde va la cosa? Bien, pues les voy a ir dando más detalles. Todo comienza aparentemente con las primeras nieves del invierno. Mientras la mayoría de nosotros nos preocupamos por las compras navideñas y las cenas familiares, Kerem y Hande, al parecer, tienen una tradición muy diferente. Y es que según nuestras fuentes, desde hace varios años, la pareja organiza una especie de juguetón navideño. Pero no se imaginen una fiesta lujosa y glamurosa, no, esto es algo mucho más humilde y emotivo. Resulta que con la ayuda de sus familias, Kerem y Hande se dedican a recolectar juguetes y ropa para niños necesitados. Pero lo más interesante es que no se limitan a donar lo que tienen guardado, no, ellos se toman la tarea de ir personalmente a buscar y comprar estos regalos. Y no solo eso, sino que también se encargan de envolverlos, de añadirles una tarjeta con un mensaje personalizado y, lo más importante, de entregarlos con sus propias manos. ¿A qué ya les está gustando esto? Yo también me he quedado flipado con esta historia. No esperábamos algo así de ellos, ¿verdad? ¿Y cómo lo descubrimos? Pues no fue de la forma más ortodoxa, la verdad. Un pequeño descuido, un comentario de un amigo en común y un par de fotografías que lograron colarse en redes sociales, nos dieron las primeras pistas. Pero lo que realmente confirmó nuestra sospecha fue el testimonio de un voluntario de una de las organizaciones benéficas con las que Kerem y Hande colaboran. Esta persona, que obviamente prefirió mantener su anonimato, nos contó con lujo de detalles cómo la pareja se involucra en todo el proceso, desde la planificación hasta la entrega de los regalos. Y no solo eso, sino que también nos reveló que Kerem y Hande dedican horas a jugar con los niños, a contarles historias y a compartir momentos de alegría. No solo se trata de dar, sino también de recibir, de conectar, de crear memorias. Y eso, mis amigos, es lo que realmente hace especial esta tradición. Es un gesto de amor genuino, una muestra de su gran corazón y de su compromiso con la comunidad.
Y eso nos encanta. Es el lado humano de estos famosos que muchas veces no llegamos a ver. Y no piensen que esta tradición se limita a un solo lugar. No, según nuestras fuentes, Kerem y Hande han realizado este tipo de entregas en diferentes ciudades de Turquía, llegando incluso a comunidades rurales donde la necesidad es aún mayor. Se involucran directamente con las organizaciones locales, coordinando la logística y asegurándose de que cada niño reciba un regalo que realmente le haga ilusión. Y no solo se trata de juguetes. También se aseguran de que los niños reciban ropa de abrigo, zapatos, libros y otros artículos que puedan mejorar su calidad de vida. Es una iniciativa que va mucho más allá de la simple caridad, es un acto de solidaridad y de empatía que refleja los valores que realmente importan. Y debo decir que esto nos deja una gran lección a todos, que más allá de los lujos, la fama y los reflectores, siempre hay espacio para ayudar a los demás. Es un recordatorio de que la verdadera felicidad se encuentra en dar, en compartir, en conectar con aquellos que más lo necesitan. Ahora, vamos a hablar de los detalles más jugosos, ¿no? ¿Cómo es el proceso exactamente? Pues bien, según lo que nos han contado, Kerem y Hande comienzan la recolección de juguetes semanas antes de Navidad. Suelen empezar por pedir donaciones a sus amigos y familiares, luego hacen una revisión de sus propios juguetes y ropa que ya no utilizan, y después se lanzan a las tiendas para comprar regalos nuevos, teniendo en cuenta las preferencias y las edades de los niños. Y no se conforman con los juguetes más sencillos, no. Buscan cosas que realmente puedan estimular la imaginación y la creatividad de los pequeños. También se aseguran de que todos los regalos estén en perfectas condiciones, de que sean seguros y adecuados para cada edad. Luego viene la fase del empaquetado, que es un trabajo en equipo en el que participan sus familias. Según nos han contado, Hande se encarga de escribir los mensajes personalizados y Kerem de la parte más logística de la entrega. Y no crean que todo termina ahí. Lo más emocionante viene en el día de la entrega. Kerem y Hande, acompañados de sus familias, se disfrazan de personajes navideños para sorprender a los niños. Han sido vistos como duendes, como Papá Noel y hasta como renos. Imagínense la cara de los niños cuando ven a sus ídolos convertidos en personajes mágicos, entregándoles los regalos que ellos mismos han preparado con tanto cariño. Y lo mejor de todo es que no se limitan a entregar el regalo y ya está, no. Se quedan un rato jugando con los niños, escuchando sus historias y compartiendo momentos de risa y alegría. Organizan actividades, cantan villancicos y hacen todo lo posible para que los niños se sientan especiales y queridos. Y es ahí, en esos momentos de conexión, donde realmente se ve la magia de esta tradición. No se trata solo de dar regalos, sino de brindar alegría, esperanza y amor a aquellos que más lo necesitan. Es un gesto de humanidad que nos inspira y nos conmueve profundamente. Y claro, después de conocer todos estos detalles, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Intentamos contactar tanto a Kerem como a Hande para obtener una declaración oficial sobre esta tradición, pero como es de esperar, no tuvimos respuesta. Y es que parece que ellos prefieren mantener este proyecto en la privacidad y el anonimato sin buscar reconocimiento público. Y eso, amigos míos, es lo que lo hace aún más especial. Es un gesto genuino, desinteresado y motivado por el amor y la solidaridad, no por la búsqueda de fama o reconocimiento. Es una prueba de que la generosidad y la empatía son cualidades que realmente importan, y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de ayudar a los demás. Y por supuesto es un ejemplo que nos gustaría ver replicado por muchas otras personas en todo el mundo. Porque si Kerem y Hande pueden dedicar su tiempo y sus recursos a ayudar a los demás, todos podemos hacer lo mismo, a nuestra manera y en la medida de nuestras posibilidades. Y ahora que hemos desvelado el secreto navideño de Kerem y Hande, espero que estén tan emocionados como yo. Creo que esta historia nos demuestra que las apariencias engañan y que detrás de los rostros famosos hay personas con grandes corazones y mucha sensibilidad. Es una lección que nos viene de maravilla en estas fechas, un recordatorio de que la Navidad no se trata solo de regalos y fiestas, sino también de compartir, de ayudar y de conectar con los demás. Y es que a veces nos dejamos llevar por la superficialidad y olvidamos que lo más importante es cultivar las relaciones humanas y dar lo mejor de nosotros mismos. Por eso esta historia de Kerem y Hande nos llega como un soplo de aire fresco, una inspiración para ser mejores personas y para hacer del mundo un lugar más justo y solidario. Y es que, en definitiva, de eso se trata la Navidad, ¿no? De celebrar la vida, el amor y la esperanza.
De recordar que todos somos parte de una misma comunidad y que juntos podemos hacer grandes cosas. Y ahora, antes de finalizar este vídeo, me gustaría compartir con ustedes una pequeña reflexión. Creo que la tradición navideña de Kerem y Ande nos demuestra que el verdadero valor de un regalo no está en su precio, sino en el amor y el cariño con el que se da. No se trata de gastar grandes cantidades de dinero en objetos materiales, sino de invertir nuestro tiempo y nuestra energía en hacer felices a los demás. Un simple gesto o una pequeña ayuda, una sonrisa sincera pueden marcar la diferencia en la vida de una persona. Y eso, mis amigos, es el verdadero espíritu de la Navidad. No olvidemos que la generosidad y la empatía son las cualidades que realmente importan, y que cada uno de nosotros puede hacer su parte para crear un mundo más justo y solidario. Así que los invito a reflexionar sobre esto y a buscar maneras de ayudar a los demás, no solo en Navidad, sino durante todo el año. Porque en realidad la magia de la Navidad reside en la capacidad de dar y de recibir amor. Bueno, mis queridos curiosos, hemos llegado al final de este vídeo. Hoy hemos descubierto el secreto navideño de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una tradición solidaria que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hemos aprendido que detrás de su fama hay personas con grandes corazones y mucha sensibilidad, que se preocupan por los demás y que utilizan su plataforma para hacer el bien. Hemos visto que la verdadera Navidad no se trata solo de regalos y fiestas, sino también de compartir, de ayudar y de conectar con aquellos que más lo necesitan. Y sobre todo, hemos reafirmado la importancia de cultivar valores como la generosidad, la empatía y la solidaridad. Así que ahora que ya saben este secreto, los invito a reflexionar sobre el mensaje que nos transmiten Kerem y Ande, y a buscar maneras de ponerlo en práctica en nuestra propia vida. Porque, como siempre digo, juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje de descubrimientos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando historias sorprendentes para compartir con ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí, y que les haya dejado un mensaje positivo para estas fechas. Y por supuesto me encantaría saber su opinión sobre esta tradición navideña de Kerem y Ande. ¿Qué les ha parecido? ¿Los ha sorprendido tanto como a mí? ¿Creen que deberíamos seguir su ejemplo y ayudar a los demás? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y recuerden, este canal es una comunidad, así que sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado esta exclusiva, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de las novedades que les tenemos preparadas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Y recuerden, la magia de la Navidad reside en la capacidad de dar y de compartir amor. Así que los invito a poner en práctica este mensaje durante estas fiestas y durante todo el año. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos curiosos. Muchísimas gracias y hasta pronto.